Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a platicar un poco acerca de lo que son autómatas programables y más que nada cómo están constituidos, su estructura principalmente. Bueno, pues empecemos. Un autómata programable. ¿Qué es un autómata programable? Es un equipo electrónico de control con un cableado interno, el hardware, que se adapta a dicho proceso mediante un programa específico, que es el software, que aquí contiene la secuencia de operaciones a realizar. La secuencia de operaciones se define sobre señales de entrada y salida al proceso. Un autómata se configura alrededor de una unidad central o de control por medio de buses internos a las interfaces de entrada y salida, y también a las memorias. Todo esto se define como la arquitectura interna del autómata. La estructura del autómata puede variar, puede tomar distintas configuraciones, pero un autómata programable se compone de lo siguiente, que es la unidad central de proceso o CPU, memorias internas, memoria del programa, interfaces de entrada y salida y una fuente de alimentación, que es la que se va a encargar de alimentar a todo el sistema. Diagrama de bloques de un autómata. Como verán en la imagen, el diagrama se compone de los siguientes aspectos. Una fuente de alimentación con una batería que explicaremos más adelante en qué consiste. Una memoria de programa. El bus interno, a donde serán todas las conexiones. Interfaces de entrada, memoria de datos, temporizadores, contadores, una unidad central que es la principal, una memoria en imagen que ayudará mucho a la unidad central y las interfaces de salida. Unidad central de proceso. Construida a partir de microprocesadores, es la encargada de ejecutar el programa de usuario y de ordenar los envíos de información en el sistema de entradas y salidas. Para ejecutar el programa de la CPU, recibe instrucciones de una a una desde una memoria y después las realiza. Para realizar todo esto, las instrucciones se interpretan por medio de decodificaciones. Estas decodificaciones pueden ser mediante 1. Un sistema de lógica estándar con microprocesador más memoria, o 2. Una microprogramada por hardware en el propio procesador. La primera opción es la más barata para autómatas de gama baja, mientras que la segunda es más cara, pero con una ventaja: cuenta con bajos tiempos de ejecución de instrucciones, hablando en décimas de microsegundo. Estas decodificaciones tienen algo importante: no pueden ser modificadas de ninguna forma por el usuario. Memoria del autómata. Esta memoria es de trabajo del autómata. Es donde se almacena todo cuando se necesita ejecutar la tarea de control. Toda esta información está contenida en memorias semiconductoras. Estas son dispositivos electrónicos capaces de almacenar datos binarios. La memoria ideal para un autómata debería ser rápida, pequeña, barata y de bajo consumo de energía, pero esta combinación no existe, así que los autómatas combinan distintos tipos de ellas. Unas de ellas son memorias de lectura y de escritura, que son las memorias RAM, o memorias de solo lectura no reprogramables, las memorias ROM, o las memorias de solo lectura reprogramables, EPROM. Memorias internas. Son aquellas que almacenan el estado de las variables que maneja el autómata: entradas, salidas, contactores, reles, señales de estado, etc. Las memorias internas del autómata se clasifican en las siguientes áreas. Posiciones de un bit son memoria imagen, reles internos y reles especiales, o posiciones de 8 o 16 más bits, que son temporizadores y contadores. La memoria imagen, su función es que 1. Antes de la ejecución, la CPU consulta estados de las señales de entrada y carga con ellos a la memoria imagen. En la ejecución, la CPU y el programa usuario realizan cálculos con contadores y los resultados se guardan en la memoria imagen salida. Finalizada la ejecución, la CPU envía a las salidas los datos guardados en la memoria imagen salida, preparando así un nuevo ciclo. Todo esto ocurre en memoria imagen. En los reles internos ocupan posiciones RAM de un bit y guardan señales del sistema e información sobre el autómata. Los reles especiales se colocan también sobre posiciones de un bit. Las posiciones de 8 o más 16 bits, que son los temporizadores y contadores,
Ocupan posiciones de 16 o más bits, como ya habíamos mencionado, y almacenan valores de preselección y estados actualizados de estos elementos. Las memorias de programa, normalmente externa y enchufable a la CPU, almacena el programa escrito por el usuario para su aplicación. Las memorias de usuario son siempre de tipo permanente, RAM más batería. Estas memorias no son volátiles, se suministran como cartuchos enchufables al autómata. Interfaces de entrada y salida. Estas establecen la comunicación entre la unidad central y el proceso. Estas interfaces se clasifican de diferentes formas: por tipo de señal, por tensión de alimentación, por aislamiento, de forma de comunicación o por ubicación. Las de tipo señal pueden ser digitales de un bit o de varios, o analógicas. Las de tensión por alimentación pueden ser de corriente directa, a colector abierto, o de corriente alterna, o salidas por reles. Las de por aislamiento pueden ser con separación galvánica o acoplamiento directo. Las de forma de comunicación es en comunicación serie o paralelo, y por ubicación son locales o remotos. La fuente de alimentación. Esta proporciona las tensiones necesarias para el funcionamiento de los distintos circuitos del sistema. Un autómata está formado por un bloque que requiere niveles de tensión. La alimentación de la CPU puede ser de corriente directa de 24 volts o de corriente alterna de 110 volts. Y la alimentación de los circuitos puede ser en corriente alterna de 48, 110 o 220 volts, o de corriente directa de 12, 24 hasta 48 volts. La fuente de alimentación del autómata puede incorporar una batería, que principalmente actúa cuando falla la alimentación o se desconecta el autómata. La capacidad de esta batería normalmente es de 3 a 0.5 volts y oscila entre los 1500 mA o puede ser de 5000 mA. Estas tienen un año de vida, las de 3.5 volts a 1500 mA, y las de 5000 A pueden durar hasta 10 años para autómatas de gama alta.